grabar ahora. Y aunque hace años que yo vivo tan lejos del mar, siempre vuelvo al pueblo donde imaginé hace tiempo. Mira mi cela y su flor, con su sombrilla y mi amor. Damisela del jardín de las camelias, es decir, belleza que quiere mirar, me llama, me viene a buscar, me hace soñar. Es decir, que con la violencia del mar quisiera volver a besar hasta sangrar. Bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. ¿Cómo están? Buenas, ¿cómo están? Bueno, ahí estábamos esperando 2 minutitos, pero ya estamos más o menos en horario, así que decíamos de arrancar. Les cuento un poco cómo habíamos pensado nosotras la modalidad, pero estamos abiertas a que lo pensemos un poco acá. No sé si vos querías decir algo un poco del comienzo, o cómo surge, porque hay gente nueva, y después arrancamos. Sí, por ahí muy cortito, contarles a las personas que se suman por primera vez hoy, en función de que vamos a hablar de esta resolución, que este grupo de WhatsApp que se generó de asesorías pedagógicas es el producto de un taller que se hizo hace 2 semanas ya, si no me equivoco, 2 semanas, en el que hablamos un poco, una aproximación a las tareas o a las situaciones emergentes que se fueron dando en la pandemia con relación a nuestra tarea particular, que es la asesoría pedagógica. A partir de allí hay un grupo que quedó como relacionado con el aula del taller, y ese es un camino que sigue su curso a partir de la escuela de formación, es un aula virtual y todo eso. Las personas que se inscribieron al curso lo continúan, pero ahora digamos que esto tiene vida propia, este grupo, y en realidad cumple la función para la que se originó, que es encontrarnos para debatir, charlar, intercambiar acerca de, bueno, las situaciones de políticas educativas que se generan desde el Consejo de Educación en este caso, pero también los emergentes que tenemos en las escuelas y demás. Así que eso es como para contarles un poquito el porqué de este encuentro y de dónde viene. Después, bueno, nada, esto sigue su curso, así que es nuestro, de todos, este espacio. Sí, tal cual. Si nos quieren comentar o abrir micrófono o comentar por el chat, si hay gente que no es por ahí de Neuquén Capital, como para que también sepamos de dónde andamos, sobre todo para esto, para pensar, bueno, encuentros, para pensar actividades y demás, en función también de dónde andamos. Bueno, la idea entonces para hoy era
socializar un poco el encuadre respecto a la 686, un mini análisis, diríamos, que hacemos desde el sindicato, que para eso iba a estar la vocal Marisabel Granda, pero está de viaje a Cutralcó por una actividad que había allá. Entonces, en algún momento, cuando ella se pueda conectar, entra, nos saluda y hablamos un poco en función de eso, pero, bien, ahí compañeros de Zapala, bien. Pero más allá de la entrada, diríamos, de la vocal, que en este caso es importante la mirada, porque bueno, los vocales nuestros gremiales, como ustedes saben, son los que discuten estas resoluciones, estas normativas que le dan cuerpo y vida después ¿no? a lo instituido, a lo instituyente, en este dilema que tenemos en las escuelas secundarias, ¿no? Estamos pensando ahora. Entonces, digo, un poco la mirada de lo que pasa en el Consejo es importante en ese sentido, y para, bueno, dar las disputas ahí y demás. ¿Qué nos interesaba hoy? Ahí está Silvina. Bueno, no voy a saludar a todo el mundo porque, bueno, se nos va la tarde, pero Silvina es que estuvo a cargo un poco del taller la vez pasada. Está bueno que nos pueda acompañar para que nos ayude a mirar un poco la 686. Nosotros armamos un Power que después les podemos compartir, obviamente, no dice nada que no hayan visto en la resolución. Lo que más nos interesaba acá son dos grandes cuestiones, lo voy a decir así muy de forma simple, que tiene que ver por un lado con el posicionamiento gremial. Ustedes, como verán, las resoluciones, y esto lo digo en general, para gente que hay muy nueva y que he visto en las asesorías, compas recién recibidas y demás, para que sepan, cuando uno mira una reso que llega del Consejo Provincial de Educación, hay que mirar quién la firma, ¿no? Entonces, bueno, tiene firma de los vocales gremiales, tiene firma de los vocales del Ejecutivo nada más. En este caso, esta resolución no tiene firma de los vocales gremiales porque no acordaban con el espíritu de lo que se dice de la norma respecto a cómo ubicaba el trabajo de los docentes, el trabajo de las instituciones, y a quién ubica como responsable de las trayectorias o coagarante del derecho a la educación. En ese sentido, ustedes verán que la resolución esta ubica de nuevo a los y las docentes como los únicos responsables, ¿no?, de garantizar las trayectorias educativas, y a las instituciones educativas, ¿no?, por ósmosis en la misma tarea, como si el Estado provincial no tuviera, ¿no?, que haber garantizado, habla de trayectorias nulas, por ejemplo, bueno, como si no tuviera que haber garantizado los dispositivos o todo lo que sabemos que necesitamos para que esas trayectorias no sean nulas, ¿no? Pero más allá de esta posición, también, y como somos, ustedes lo saben, parte del sindicato y parte de esta, digamos, Secretaría de Formación a cargo de la profesora Cecilia Cavilla, tenemos un interés genuino en lo educativo. Entonces, lo denunciamos y decimos que está muy mal, pero también nos interesa poder decir, bueno, pero ¿qué hacen las escuelas con esto que les llega? ¿Cómo lo van a resolver? ¿O qué necesitamos pedir para poder resolver lo que estemos diagnosticando, lo que estemos mirando que necesitamos? Y en ese sentido hay una postura muy clara del sindicato, y esto lo digo un poco también desde la vocalía gremial, que es que se va a acompañar todas las decisiones pedagógicas que las escuelas tomen. Y esto es importante, y es importante por ahí, al dicho al pasar, o rápido como hablo yo, ustedes algunos ya me conocen, pero es importante, porque esto tiene que ver con poner en valor todo lo que la escuela ha hecho, todo lo que la escuela ha hecho, o está intentando hacer, o ha intentado hacer, y que en función de eso, de lo que ustedes ven que es posible en sus escuelas, en sus instituciones, con sus juventudes, con el cuerpo de profesores, con el equipo directivo, se pueda hacer. En ese sentido nos interesa ver el abanico de posibilidades que abre la 686, y que discutamos acá, bueno, esto es viable, esto no es viable, en mi escuela vamos a hacer así, en mi escuela vamos a hacer así, por ahí como para prestarnos andamiajes, ¿no?, que nos permitan alojar a estas juventudes que nos interesa que estén en las escuelas, que nos interese que tengan trayectorias educativas fructíferas, con sentido, ¿no?, y que no se sientan expulsados de nuestras instituciones públicas. No sé si me expliqué, va por ahí. La idea es que nosotros, ustedes saben, tenemos chat y micrófono abierto, así que interrumpen, abren micrófono, preguntan, consultan, hacen sus opiniones. La idea, si quieren, es, pasamos al Power,
que teníamos intenciones de ir mirando como punto por punto, sobre todo el final de la RESO, donde específicamente va planteando qué cuestiones tenemos habilitados, por decirlo así, en la escuela en el contexto de pandemia. ¿Les parece? ¿Les parece que empecemos por otro lado? Lo que digan ustedes. Estoy mirando los mensajitos, tenemos saludos. Gente, estoy viendo de dónde estamos. Buenísimo, tenemos muchos lugares para hacer nuestro congreso pedagógico, miren, porque hay de todos lados. Hay de Cabiahue, podríamos ir a Cabiahue. Bueno, perfecto. Bueno, ¿les parece que, dice que sí, más o menos está? Bueno, ¿les parece que arrancamos? Yo digo, vamos a decir lo que dice la RESO, no es nada nuevo, por decirlo así, pero si ustedes interpretaron otra cosa, si a ustedes les parece que, bueno, lo que no es viable y demás, más vale que les va a parecer, porque bueno, sí. Pero por ahí nos interesaba esto, que escuchamos otras asesoras cómo están haciendo, o cómo pueden hacer, o qué nos habilita, o en función de lo que está en la escuela. Ahí voy a compartir pantalla. Nos serviría. Tengo dos versiones, no sé si estoy abriendo la que es la nueva o no, no me retes, por las dudas. Bueno, ya nos vamos a enterar cuando llegue a la filmina. Bueno, ¿ahí se ve bien? ¿Se ve bien? Se ve chico, Se ve chico. podés ampliarlo, Amplio. ponelo a modo presentación. Modo presentación, perfecto. A mí no me gusta el modo presentación, pero lo vamos a poner igual. Ah, bueno, era tu elección, entonces No, déjalo no. así. Ya está, ya lo puse. ¿Ahí se ve mejor? ¿Sí? Bueno, genial. Bueno, yo voy rápido, pero más que nada es para que podamos irlo charlando en el medio. Así que me frenan, abren el micrófono, nada, me voy a poner acá arribita a la gente, así no me tapa acá. Bueno, piqui piqui, vamos a pasar esta parte más rápido, porque un poco ya lo dijimos. No me da bolilla el cursor. ¿Sí? Vieron que siempre puede fallar. ¿Ves por qué no quiero poner pantalla así, Cecilia? Porque no me da bolilla. Bueno. Así. Déjalo así, se ve perfecto. Me miente la compañera. Bueno, ahí va. Habíamos dicho un poco que este espacio estaba para esto, ¿no? Pensar la escuela media, coherencias entre procesos reales, y acá tenía que ver con esto que decimos que desde el sindicato se va a bancar, diríamos, lo que ustedes vengan haciendo, y entonces la coherencia entre lo que se viene haciendo y lo que han podido construir, y los cierres y las continuidades en el marco de la unidad pedagógica en acto, que es esto que cierra, ¿no? Digo, se terminó la unidad pedagógica, pareciera, a febrero del 2022. Entonces, bueno, ese caminito de cómo cerramos es un poco lo que vamos a estar mirando en este espacio, ¿no? Acá lo que nosotras nos interesaba plantear es, bueno, cuando pensamos en trayectos, cuando pensamos en trayectorias reales, por ejemplo, si más adelante, ustedes seguramente lo vieron, está en una parte del articulado que se podrá acceder al programa de recursado, ¿no? Aquel estudiante que tenga 7, 8 materias, en planes de 15 va a poder, bla, bla. Lo vamos a ver más adelante, pero quiero ponerlo como ejemplo. Es decir, perfecto, para recursado. Bueno, ¿hay aulas para ese recursado? ¿Hay horas institucionales? ¿Hay horas institucionales para planificarlo? Es decir, ¿hay un recurso, ¿no? Para pensar cómo vamos nosotras y nosotros desde las instituciones a poder sortear estas nuevas cuestiones que obviamente nos interesa hacerlo, no nos interesa que los pibes repitan, que las pibas repitan. Ahora, bueno, ¿cuáles son las materialidades reales para poder llevar adelante estas trayectorias reales, ¿no? Y aunque parezca paradójico, es importante hablar de trayectorias reales, porque tiene que ver con los recursos materiales con los que disponemos, o con los que vamos a tener que salir a pelear. Y acá tiene que ver con eso, con que, bueno, ¿qué diagnósticos vamos a hacer nosotros? ¿Cómo está nuestra situación en la escuela? ¿Qué queremos hacer cuando hablemos, no sé, de
por ejemplo, proyectos de, ¿no?, de exámenes de madurez. Bueno, por ejemplo, queremos que haya modalidad de exámenes de madurez. Bueno, necesitamos profes que puedan pensar esos exámenes coordinadamente. Bueno, necesitamos horas institucionales. Necesitamos que el viernes esté, digo, pensando en voz alta, destinado a que todo el mundo esté pensando y juntándose con los otros profesores a armar esos exámenes para esas juventudes que necesitan matemática de tercero y cuarto, que necesitan, ¿no? Digo, bueno, todo eso es como para que nosotros podamos pensar en nada, todo lo que puede ser posible en la escuela, ¿no? Entonces decía un poco esto, ¿no? Que se van a apoyar las acciones, un poco esto ya lo dijimos, que ustedes vayan resolviendo qué hay que hacer. Bien, nosotros decimos, acá se lee, lo voy a leer, o si quiere leerlo alguien, como quiera, si no mi voz pone medio... ¿Quiere leer a alguien? Bueno, sigo, me frenan. Sí. Ahí no escucho, ¿quién habló? Yo, Silvina, ¿crees que leamos? Ah, Silvi, dale, lee, dale, Silvi. Bueno, dale. Referencia entonces a los anexos de la resolución. Se desprende la normativa que las instituciones educativas deberán prever y sostener acciones para la revinculación efectiva de los estudiantes, sin, como se dijo por parte del Estado provincial, garantizar nada, digamos, enviando una normativa de tiempo en términos de lo que las instituciones educativas vienen sosteniendo. Las estrategias mencionadas son los dispositivos escolares puestos en funcionamiento de manera informal para las escuelas in situ. Es decir, acá hay que intentar recuperar, digamos, cuáles son los dispositivos que se han pensado, que han venido sosteniendo siempre en cuestión de pensar estas cuestiones pedagógicas en las trayectorias educativas, ¿no? Nos explicamos con esto, es decir, no, lo que nosotros creíamos cuando leíamos la RESO es lo que las escuelas hacen, o son los dispositivos que las escuelas inventaron. Entonces, un poco echar mano en ese sentido de lo que ustedes han podido, ¿no?, ir armando, o ir pensando, o ir pudiendo resolver, ¿no? Bien, ¿sigo? Ya se me trabó. No. ¿Vieron cuando uno toca el mouse que dicen no toques 10 veces, pero no hay forma de no tocarlo 10 veces porque querés que se solucione? ¿No sigue? No, sí. ¿Querés que pase la filmina yo? ¿Querés vos? Porque no sé por qué se me traba a mí. Si es mi compu. Perdón. Intentamos. No hay caso, no hay caso. A ver, intento entonces. Bueno, perdón, pero no quiere. Mi computadora está... Ahí Cielo está hablando de... está andando mal internet, dice Sandy. Puede ser, sí, no sé, no hay caso, me han dado como lento. Tal cual, lo del programa Acompañar, dice Cielo, no ha llegado información, la hemos pedido, se pidió desde Vocalía también, dónde son las inscripciones, bueno, todo eso, y no termina de decirlo, o sea que es esta cuestión de que es como que, bueno, arréglense con eso, pero después, bueno, cómo se materializa, no está. Patricia dice, sí, lo pasamos, Julieta. Patricia dice que los recursados siempre se plantean según disponibilidad de cada institución. Claro, por eso ahí no deberíamos quedar atrapados de, bueno, esta institución no puede. No, bueno, veamos cómo logramos que haya recursados, porque lo que no queremos es que los pibes repitan masivamente, ¿no? Entonces, digo, ahí poner un poco la mirada, sobre todo cuando estamos a las vísperas de iniciar, y un poco lo decíamos la otra vez, transitar, digo, un diseño curricular que nos va a permitir habitar de otra forma la institución.
y vincularnos de otra forma con el conocimiento. Vamos a intentar y hay que ver cómo nos sale, pero quiero decir, hay mucho escrito sobre cómo llevamos adelante otras prácticas educativas. Entonces no vamos a estar hasta hoy con algo que está perimido, con ideas que por ahí ya sabemos que no son las mejores para pensar las trayectorias de los estudiantes. No, y a partir del 2022, sí, no importa la asistencia, no importa esto, sí importan las trayectorias socioeducativas. No, podemos hoy, ¿no?, empezar a plantearlo y también poner en evidencia todo lo que falta en la escuela para poder organizar esas trayectorias y que no sea un como sí. Yo estoy hablando en función de lo que leo en el chat. Parece casi inviable, están más. Claro, es lo que dice Teresa, tal cual, porque en realidad, sobre todo que a ese, no sé si lo leyeron, dice recursado de 8 o 9 asignaturas, ¿no? Porque vieron que en la resolución anterior se puede hasta 5. En este caso, el estudiante va a poder recursar 8 de un plan de 15. ¿Es 8 o serían las 15? Bueno, mejor quizás 8 que las 15, ¿no? O 9 que las 15. Pero es verdad que para todo eso se va a necesitar, como decíamos antes, materialidad, ¿no? Y sí, convivir con el diseño nuevo, yo creo que el año que viene hay que trabajar lo que es la reubicación de las horas institucionales, y eso va a llevar un tiempito, y después de eso será el diseño. Eso también, digo, los y las docentes podemos ¿no?, irlo trabajando, y lo vamos hablando con el sindicato, y los tiempos también los ponemos los y las docentes, ¿no? Bien, ¿les parece que seguimos? Creo que era la otra filmina, Ceci. Porque Silvi la había leído esa ya. Eso. ¿Querés leer vos, Silvi? Bueno, dale. Sostenimiento de las trayectorias reales. Instancia de fortalecimiento de las trayectorias educativas. Acciones que nuestras escuelas han inventado, sosteniendo, pensando y andamiando sin resoluciones acorde a esta tarea. Esta realidad que viven las escuelas, que son las que garantizan los tramos de derecho, requieren tiempos de acompañamiento y presupuesto coherente con lo que se viene haciendo para cerrar y continuar en el 2022. El eje es la evaluación formativa y por ende las estrategias diseñadas para los docentes y las instituciones en los procesos de enseñanza y aprendizaje están permeando por esa lógica para garantizar formación en la diversidad de trayectorias. En este sentido, hay que poner en valor lo que la escuela viene haciendo hace más de 1 año y medio, todas las apuestas pedagógicas didácticas que las instituciones han puesto en acto, dado que las trayectorias no se acompañan desde la mirada de Terici, porque son producto del sistema escolar. En todo caso, hay que arbitrar arreglos institucionales a través de políticas educativas, afectivas y coherentes que hagan posible trayectorias escolares reales, ¿no? De eso hablamos. Tal cual. Y para ser reales está lo situado. Y para hacerlo situado, ahí está la complejidad de lo cual estamos planteando en esto de, bueno, hay cosas que para poder llevarlo adelante también se necesitan, y bueno, cómo generar estos dispositivos, ¿no? Tal cual. ¿Seguimos, Ceci, con la otra? Bien. Acá, en el apartado de unidad pedagógica en acto, decimos nosotros acompañamiento y cierres de acreditación, bueno, la acreditación, ¿no? Entonces, acorde a cómo se pensó la enseñanza, será por materias, está planteado, por espacios curriculares o áreas del conocimiento según las estrategias institucionales puestas en funcionamiento. Y acá, bueno, habrá que ver si hay alguna escuela que pudo trabajar por áreas, pudo unir 2 o 3 espacios curriculares, pudo pensar, algunos espacios curriculares en paralelo. Nosotros nos pasó, el año pasado teníamos, por ejemplo, algunas artísticas, bueno, depende del nivel, depende cómo se organizó la escuela, depende de los profes si tuvo, digo, ustedes se acordarán toda la lucha que fue que salgan las horas, ¿no? Porque las horas en asamblea tardaron en salir, no se cubrían. Bueno, digo, depende en función de eso cómo la escuela va a trabajar. Y acá pasa mucho en media, ustedes me dirán, digo, estamos como acostumbrados a que cada profe tenga sus horitas, ¿no? Digo, va, entra 3 horas, se va, y así cada uno. Entonces se dificulta por ahí pensar, obviamente, desde, no sé, áreas del conocimiento, ¿no? Entonces decimos, che, matemática, física y química. Bueno, ¿cuáles son los
contenidos prioritarios, que no significa mínimos, sino prioritarios. ¿Cuáles fueron? ¿Los planificamos, los pensamos? ¿Cuáles fueron? Digo, hay una jornada institucional que tenemos el jueves, que una compañera me decía, bueno, nosotros lo que vamos a hacer el jueves es poner a todo el mundo a laburar, en el buen sentido, y decirle, bueno, que se junten las áreas de tal, las tres que tenemos más en la escuela que más laburamos, que más podemos pensarlo, y bueno, que organicen como si tuvieran estudiantes, por ejemplo, para rendir exámenes de madurez de química y de física, de matemática y de química, de matemática de segundo y de tercero. Entonces, ir pensando estrategias y que no sean exámenes, y eso lo vamos a ver más adelante también, tradicionales. Digo, la resolución habilita que pueda haber trabajos prácticos, integradores, a que pueda haber otro tipo de, no solo de mesa de exámenes, sino de acreditaciones, sino de POEC, ¿no? Ahora vamos a ver cuando veamos POEC. Entonces digo, hay ahí como un sinfín de propuestas que nosotros, a la luz de lo que pasa en nuestra institución, como decía Silvia, y lo situado, de lo que le habilita la RESO, y lo que nos parece que estaría bueno proponer, podríamos trabajar en nuestra jornada, o bien de acá a noviembre, como para ir, ¿no?, sustanciando algunos momentos para acompañar, bueno, Silvia Terigi y Flavia dice que no hay que acompañar, las trayectorias son producto de, pero bueno, nosotros tenemos como incorporado que decimos acompañar las trayectorias, pero bueno, de ir, te diríamos, permitiendo, ¿no?, que estas trayectorias lleguen a buen puerto. Bien, pasamos al otro. ¿Sí? Bueno, este es un dato, ¿no?, que cierra el 28 de febrero, y acá se abre el abanico de qué cuestiones pasan a partir de que cierra la unidad pedagógica, qué pasa con los que deben tantas materias, qué pasa con los que deben espacios todavía del 2020, qué pasa con... Pero es importante este dato como para que nosotros también, desde nuestras planificaciones anuales o interanuales que hacemos desde los equipos de las asesorías pedagógicas, podamos pensar que el 28 de febrero está cerrando, ¿no?, la unidad pedagógica, y que debería el 2022 absorber, ¿no?, las decisiones que hemos tomado en el 2020-2021, pero que también empieza, ¿no?, un poco desde otro lugar. Por ejemplo, en una escuela nos contaban que habían mirado el tema de la matrícula con esta cuestión de, bueno, ¿cuántos van a recursar?, ¿no? Y entonces, bueno, los de quinto se van, y bueno, y que hagamos algún trabajo para acompañar a esa juventud que sale del secundario. Ahora bien, los de cuarto y algunos recursarán, bueno, también, pero digo, en general, quinto ya está. Entonces, ¿qué pasaba? Los de cuarto recursan, ¿no?, en cuarto, y entonces la matrícula se mantenía en cuarto, en tercero, en segundo, donde más se producía un poco la eclosión era en primero o en segundo, porque había más matrícula, porque entran los nuevos y las nuevas, pero porque claro, vos tenés, ¿no?, lo que se acumuló de lo que viene, más los que están recursando. Ahora, como no tenés todo lo que viene, porque el otro curso también está recursando, en su mayoría, no es que todos los cursos los vas a tener superpoblados. No sé si me explico con esta idea, y los que están en terreno lo van a entender seguramente. Pero digo, un tercer año, y no va a estar tan superpoblado, porque va a recursar tercer año, muchos. Había ese pen donde nos decían, mirá, acá, 50% mínimo va a tener que recursar muchas materias. Ahora, significa que no va a sobrepoblar cuarto, ¿sí? Y que tampoco va a recibir a todos los de segundo que recibía, porque segundo también va a recursar, ¿no? Entonces vamos a tener como si fuera, nosotros decíamos, un estancamiento en términos de que mucha gente recursa y esa matrícula está contenida adentro de la escuela todavía. Nada, es como para que lo repensemos situadamente, ¿no? Porque esto tiene que ver con cómo cada institución, la cantidad que son, etc. Bien, si querés, seguimos, Ceci. Perdón, que no me anda en la mía y te estoy hinchando vos. Bien, entonces acá tenemos, a partir de esto que decíamos, cierra la unidad pedagógica en febrero del 2022, y por lo tanto se abre el abanico de qué pasa con los estudiantes que alcanzan los aprendizajes prioritarios y por lo tanto promueven al año siguiente, y qué pasa con los que no alcanzan, ¿no? Hasta acá vamos, ¿sirve, no les sirve? ¿Qué piensan? ¿Qué les parece? Leemos ahí en el chat.
¿Estamos bien? ¿Vamos muy rápido? ¿Vamos muy lento? ¿Se nos durmieron? Hola, yo hablo. Hola, Yo creo Julieta. que yo soy Julieta, trabajo en la EPET número 3, acá en Neuquén, y sí, creo que vamos bien. El tema del recursado es un tema que no se entiende muy bien, porque, a ver, el chico que recursa no promueve, o promueve y recursa algunas materias. Entonces es un tema que hay que, nosotros en la escuela estuvimos charlando sobre esto, y es un tema porque nosotros ya tenemos la institución súper poblada ahora. Incluso no pudimos volver a la presencialidad completa porque las aulas son pequeñas y no ingresa la cantidad de matrícula por curso, actualmente todos juntos. Entonces, estamos como, seguimos repensando ese tema del recursado, que es uno de los puntos que nos detuvimos en la resolución. Después, en función de lo otro, creo que como que me da tranquilidad escuchar esto de que en realidad es un poco de las estrategias que ya veníamos dándonos, porque en verdad en la escuela ya habíamos pensado cómo organizar este tema de los chicos que todavía tienen en proceso las materias 2020, y ya dimos la instancia en marzo, dimos una instancia en junio, y ahora una instancia en octubre de trabajos prácticos integradores por materia por año. Y bueno, en junio no nos dio como mucho resultado, pero ahora hicimos como más campaña, trabajamos más con los chicos al estar en la escuela ahora, más allá de que sean burbujas y eso, por lo menos desde asesoría nos pusimos un plan fuerte de ir a charlar con los chicos, que nos cuenten cómo están, qué les está pasando con estas materias que deben, si son muchas, si son pocas. Entonces ahí como que dio más resultado. Y también explicándole esto, que aprovechen la instancia de los trabajos prácticos, que los profes están, que están las clases de consulta. Nosotros absorbimos las consultas de estos estudiantes por medio de las jefaturas, de la clase de consulta que tenemos por las jefaturas, y bueno, estamos con eso, apostando a que en esta instancia que pusimos en octubre podamos trabajar y que muchos chicos puedan aprobar 2020. Después será otro tema que lo pensamos para POEC, lo que serían las materias que quedarán en proceso de 2021, o sea, de este año que están cursando actualmente. Y todavía, como mañana vamos a tener el consejo consultivo y esas cosas, pensábamos quizás una instancia más, no sé si para todos o para los 2021, o no sé, la idea era cuando lleguemos a POEC ver cómo está la escuela, hacer un análisis y ahí ver si damos más instancias o bueno, o cómo estamos. Pero es una realidad que nosotros fuimos planificando en función de lo que teníamos, también contemplando la realidad de los docentes, de los y las docentes, que están saturados verdaderamente por todo el trabajo, por el trabajo presencial, las burbujas, lo virtual, los mismos profes digamos, el profe está con su curso actual y atendiendo a los que tenían el 2020, porque era una realidad que no podía ser otro profe, porque era el que los conocía, el que sabía de ellos, el que podía por ahí trabajar algunos detalles. Entonces, también pensamos estrategias en las que los docentes, los y las docentes no se vean sobrecargados y exploten de trabajo, que no nos parecía justo. Entonces, bueno, hicimos estas instancias de trabajos prácticos acompañados de las jefaturas. Tenemos varias jefaturas que los profes están con esa licencia del COVID, entonces trabajando desde la virtualidad nos pueden dar una mano, que eso nos ayudó un montón. Y bueno, nada, contar esa experiencia, pero sí, por ahí después profundizar mejor la parte del recursado. Y sí, bueno, yo traía esta duda también que vos mencionaste, Débora, que es lo de ese programa Acompañar, que no sabemos bien qué es, y también menciona como otro abajo mismo que menciona él, SINIDE, que es una instancia cuando los chicos tienen alguna dificultad económica o que los puede ayudar, dice, presupuestariamente. Yo no entendí bien si es a los chicos, a la escuela o a quién,
porque ahí también eso nos pareció importante, porque tenemos varios chicos en situación muy compleja y que fuimos ayudando nosotros como escuela, juntando cosas, acompañando, llevándole a la casa, pero bueno, por ahí sería otra opción. Y bueno, después lo demás creo que dentro de todo va siendo llevadero, pero y se entiende, o sea, hay que leerlo bien a detalle y se va entendiendo. Bueno, muchas gracias y estoy re contenta de este espacio. Bueno, genial, Julieta, qué bueno lo de la EP3 que cuenta la compañera, ¿no? Porque cómo sirve escuchar las experiencias, está buenísimo, está buenísimo. Ahí me anoté lo otro, Julieta, para verlo después. Bueno, entonces, seguimos, ustedes ya saben que el micrófono está abierto, así que cualquier cosa, ahí Teresa nos dice, también está el plan de egresar y el PMI, que ni la gente de supervisión tiene idea de qué se trata, tal cual. Mañana reunión de supervisores y nosotros nos respondieron que nos van a mandar info porque van a tratarlo del programa Conver, tal cual. Lo que yo sé, off the record, es que como se pidieron muchos informes de esto del como sí, si no, porque dicen lo del CINIDE, dicen lo de acompañar, dicen lo de la, también el de egresar, y no había información, y, genial, entró Mari. Y que las vocalías habían pedido informes y que seguramente van a salir unas aclaratorias o unas informaciones específicamente sobre eso. Está la vocal, Marisabel Granda, yo no sé si me escucha, si anda por ahí, como para que, no sé si me escuchás. Acá estoy. Bien, ¿Qué genial. tal? ¿Estás en Cutralcoya? En camino. Acabamos de llegar. Bien, nosotros, Mari, estamos, hicimos un encuadre general y justo ahora estábamos escuchando a la compañera de la EP3 que nos contaba un poco la experiencia, porque fuimos haciendo como, leyendo un poco la reso con el encuadre que compartíamos desde la vocalía y desde el sindicato, pero sobre todo para escuchar a las compañeras y los compañeros de qué hacen en sus escuelas y qué es lo que vamos a estar pensando o apoyando y que nos sirva, decíamos, ¿no?, de andamiaje esas experiencias para otras experiencias. Hasta ahí llegamos. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todas y a todos? Como estamos ahí en el medio de una actividad que va a comenzar en un rato, la idea era, acá en Cutralcó, la idea era participar un rato de esta reunión. Por supuesto, siempre estamos a disposición, acá las compañeras que están llevando adelante este armado son parte del equipo de trabajo, así que seguramente después tendremos como una síntesis con mayores detalles, pero sí contarles un poco cómo se llega a esta resolución. Si llego a detenerme en algún punto que ya abordaron, me avisan, porque como entré recién, no quiero ser repetitiva, pero esta resolución no tiene la firma de las vocalías gremiales precisamente porque es, a diferencia del año pasado, que con las resoluciones 505 y 506 hubo inclusive un trabajo muy fuerte de las vocalías con equipos directivos de toda la provincia, con supervisores y supervisoras. Después, durante este año, el gobierno también se corrió de sostener algunos pedidos que desde las escuelas llegaban, por ejemplo, con horas institucionales, horas que no se habían cubierto el año pasado porque no se habían publicado, y este año costó que de nuevo se pusieran en marcha todo lo que eran las asambleas. Recordarán todo lo que fue la lucha de nuestra organización sindical durante todo el año 2020 y 2021. Sabemos que en este contexto tan complejo de los cierres de la unidad pedagógica, la resolución del Consejo Federal llevaba ya un tiempo este año aprobada y no se había discutido en el Consejo de Educación la resolución que termina siendo la que hoy estamos analizando. Nosotras advertíamos en los recorridos y en las reuniones que teníamos con escuelas que las escuelas estaban empezando a tomar definiciones y que cuando una política educativa llega tarde, muchas veces es muy difícil inclusive desandar luego el camino que ya la escuela hizo o empezar a tensionar los acuerdos institucionales.
o animarse a mantener en todo caso esas decisiones que tienen que ver con lo situado, ¿no? Entonces, cuando la presenta el gobierno en la sesión de cuerpo colegiado, nosotros les advertimos algunas cuestiones que la resolución planteaba, se comprometieron a corregir algunas de esas cuestiones entre el borrador y la resolución final, no las corrigieron. Cuando la resolución llega la semana pasada, el lunes a la noche, me parece que empieza a llegar a las escuelas, empezamos a ver que era el mismo borrador que había llegado a la sesión, e hicimos un planteo la semana pasada sobre algunas cuestiones que, por ejemplo, hablan que nosotros, digo, rápidamente decís, bueno, no puede llegar una resolución el 2 de septiembre, protocolizada con fecha 2 de septiembre, donde, por ejemplo, dice que las escuelas hasta el 31 de agosto tienen tiempo para tal cosa. Entonces, ya es una resolución que por lo menos sale con errores temporales, ¿no? Si sale el 2 de septiembre, no te puede poner como fecha tope para entrega de informes el 31 de agosto. Que cuando plantea el tema de los recursados, a la última hoja de la resolución, que no sé si lo hablaron, pero esta semana nosotras estamos recorriendo mucho las escuelas secundarias, de la parte que me toca a mí, digo, hemos estado en Zapala, Cutralcó, Neuquén Capital, y el planteo más fuerte es, bueno, está bien, nosotros hacemos recursar a los chicos y a las chicas una vez que pase el POE, que pase febrero. ¿Dónde? ¿Con qué recurso? ¿En qué espacio? Porque estamos hablando de hoy muchas chicas y chicos en proceso, ¿no? Entonces, bueno, todas estas cuestiones nosotras digo, creo que cuando entré Débora estaba hablando de los planes de nación, son planes que no llegaron a las escuelas, el plan Puentes de Igualdad, el plan Egresares, Debo, se me fue el nombre. Egresar y acompañar. Bien, son planes que no han sido universales, digo, no han llegado, y el de Puentes de Igualdad, que es una resolución del Consejo Federal del año pasado, nosotras ideológicamente compartimos esa resolución del Consejo Federal porque es salir a buscar a las pibas y a los pibes que quedaron afuera del sistema durante la pandemia, pero que su implementación en Neuquén dista mucho de ese paradigma que la resolución del Consejo tiene, porque lo que sucedió en Neuquén es que ese programa fue delegado, entregado, tercerizado en las ONG. Entonces no hay ninguna escuela que haya tenido el Puentes de Igualdad como una herramienta más para trabajar con los chicos. Entonces hoy esta resolución te menciona de algunos avances de las trayectorias de las y los estudiantes con otras organizaciones que la verdad que la escuela no tiene nada de eso. Entonces, el otro punto, porque hablé de la palabra trayectorias, es que hay una concepción de lo que es trayectoria estudiantil que también, como está planteada en la resolución, dista mucho de lo que nosotras sostenemos desde lo teórico. Ahora, visto todas esas situaciones que son las que nos hacen decir, bueno, pensar una política educativa en la escuela secundaria, yo creo que se los dije el otro día en el ratito que compartí en la reunión anterior, que creo que ha sido el nivel más atravesado por la pandemia o que más desigualdad ha generado durante la pandemia, por las condiciones, por los tiempos, por las formas de cursado de nuestras estudiantes, por las condiciones de trabajo nuestras. Pensar una política educativa no es escribir una resolución que en todo caso adhiera a una de nación. Tiene que ir acompañada de presupuesto, tiene que dar algunas precisiones, y como no las da, digo, la invitación y parte de lo que van a desarrollar las compañeras es poner en valor estas decisiones de lo situado. Nosotras hemos dicho claramente que vamos a acompañar, se lo hemos dicho a las y los supervisores, las decisiones que están tomando las escuelas, tomar este momento que es tan complejo como una invitación a pensar que los chicos y las chicas no pueden tener 20 materias en proceso y que eso implique tener 20 exámenes en algún momento. Digo, es una invitación
para empezar a trabajar entre áreas, para empezar a trabajar de manera más colectiva. Y sé que no tenemos las condiciones muchas veces para hacer eso, o no lo planteamos de una concepción, digo, idealista, sino precisamente desde un lugar muy político, ¿no? De pensar que las pibas y los pibes tienen que estar adentro del aula, y que entonces tenemos que pensar nosotras desde ese lugar de compromiso que tenemos con el trabajo que hacemos en nuestras escuelas, sin naturalizar esto, ¿no? Vamos a ir a pedirle al gobierno de la provincia todo lo que las escuelas necesiten para que los chicos y las chicas estén en las escuelas, pero no porque lo dice una resolución, sino porque nosotras estamos convencidas de que eso tiene que ser así, y porque eso tiene que ir acompañado de presupuesto educativo. Esa disputa por el presupuesto es la que vamos a dar en el Consejo de Educación, porque claramente el año que viene, digo, esta opción del recursado, esta opción de la repitencia, no habla de la palabra repitencia, pero cuando uno lee la última hojita sabe que está, digo, sin mencionarla, habla de que los chicos repiten. Entonces, no queremos que la escuela tome ese lugar incómodo de decirle a una familia que no tuvo nada garantizado para sostener el vínculo con la escuela, en febrero no podemos hacer más nada. Vamos a pensar, y por eso generamos estos grupos y estas jornadas de trabajo, en qué más se puede hacer desde el lugar de pensarnos siempre colectivamente y exigirle al gobierno lo que necesitemos en ese momento complejo que va a ser febrero, no porque no lo sea ahora, sino porque sabemos que ahí hay algunas definiciones que no las puede tomar la escuela sola, digo, no queremos que cargue sobre un equipo de conducción de una escuela decirle a una familia que la pasó mal, que la sigue pasando mal, que tuvo pérdidas familiares, que tuvieron pérdidas laborales, todo lo que sabemos que está hoy llegando a la escuela cuando la escuela se abre nuevamente. Bueno, lo que nosotros sabemos hacer es esto, pensarnos colectivamente, y esa es un poco la propuesta que tenemos, ¿no? Así que, bueno, eso. No voy a poder quedarme mucho tiempo más, pero quería contarles un poco cómo fue la discusión y ver cómo seguimos entre todas y todos trabajando. Gracias, Debo. Gracias, Mari, genial. Sí, clarísimo. ¿Puedo hablar? Sí, Guillermo. Bien, mira, no sé si se va a escuchar bien, pero lo voy a intentar. Yo soy, bueno, asesor y por el momento vicedirector, pero más que nada he sido asesor y sigo siendo asesor porque los cargos no están ocupados todavía. Sabes que me uní a esta reunión porque necesitamos urgentemente, pienso yo, nosotros como escuela, para mañana jornada, trabajar esta resolución de tal manera que el docente, que también se siente con mucha pregunta en su cabeza, con muchas inseguridades con respecto a qué va a pasar este fin de año y el comienzo del otro. Entonces quería participar para plantear más o menos sintéticamente qué es lo que hacemos, qué es lo que pensamos que vamos a hacer y qué es lo que entendemos de la resolución. Por ahí se me sale sintético y la idea es que por ahí si hay alguien que pueda aportar claridad, si es que estamos confundidos, porque me gustaría trabajar acá precisamente para integrar un poco a Neuquén y a lo que los demás piensan, ¿no? Estamos muy, muy distantes, no solamente en la distancia, sino también qué hacen allá o qué hacen por allá y nosotros qué hacemos acá, ¿no? Bien, lo que nosotros pensamos, más o menos lo que habías dicho vos y lo que dijo la otra señora, que no me acuerdo su nombre, que esta resolución viene un poco tarde o en realidad trata más o menos por un lado, ¿no? Porque por el otro lado a nosotros nos da bastante claridad, más allá que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, nos da claridad en cómo terminar y cómo seguir y cómo inscribir incluso el año que viene y cómo empezar el año que viene. Nos da bastante claridad, porque si hay algo que no hemos tenido es claridad con respecto a todos los errores que se puede decir y hablar sobre esta resolución. Pienso que no lo vamos a tratar mucho en jornada, a no ser que salgan de los propios docentes, porque por ahí
presta a que si estamos desmotivados ya en no saber qué hacer con respecto a fin de año, si nosotros hablamos demasiado de las críticas hacia esta resolución, directamente va a ser, bueno, hagamos lo que se puede. Nosotros pensamos, hemos hecho trabajos con respecto a esto de las trayectorias, esto de trabajar el vínculo, de recuperar alumnos, y sintéticamente hemos venido trabajando según las resoluciones anteriores, los que hayan planteado de alguna manera esto que estamos haciendo y que de alguna manera creo que tienen coherencia con esta nueva resolución. Nosotros, por ejemplo, ahora empezamos este trimestre, en septiembre, y no tenemos mucho trabajo de recuperación porque hemos hecho las materias que son, digamos, equivalentes, hemos intensificado. O sea, el chico que tiene en proceso la materia del año pasado, como ser lengua, matemática, inglés, está intensificando en este nuevo año, ¿no? Y solamente las materias que no tienen correlativa están haciendo trabajos integradores, trayectoria y esas cuestiones, ¿no? Entonces, por ahí no es que no nos... creo que le hemos hecho bastante bien y simple, sin utilizar demasiado el tiempo del docente. Por ahí sí trabajamos con los jefes para hacer esto, para corregir y tratar de ver estos trayectos de las materias que no son equivalentes, ¿no? Nosotros pensamos y entendemos que finalizamos este año, o en febrero, y vamos a tener claro quién pasa, quién se queda, ¿no? Y hasta qué punto podemos, nosotros tenemos un plan de 4 y un plan de 3, somos un nocturno, y nos da miedo que las demás escuelas, donde va a haber muchísimos repitentes o muchísimos con muchas materias, se vuelquen a nuestra escuela, por un lado, ¿no? Se vuelquen. Si no existiera esta, no sé, tendremos que anticiparnos a que se inscriban 100 personas por curso porque tenemos 2 CPET y un secundario plan de 5, que seguramente son un montón de alumnos y que cuando repiten, como nosotros tenemos un plan de 4 o de 3, quieren acceder a nuestra escuela, ¿no? Pero nosotros creemos que si vamos como vamos, de esta manera, trabajando con intensificaciones, trabajando con trayectorias, le brindamos a los alumnos, incluso en septiembre, que muchos alumnos se han vuelto a las escuelas, creo que le estamos brindando bastante posibilidades, no solamente de que esté en el aula, sino también de que pueda afrontar esto. El POEC nos garantiza que si queda todavía alumnos, remanentes de alumnos que no han podido por A o por B o por lo que sea, seguir trabajando y con tiempo del docente, no estamos hablando en ningún momento tiempo extra, ¿no? Lo que sí me gustaría, y hemos solicitado para el PMI, si es que se da el PMI, para los egresantes y para los egresados 2020, que sí tenemos una gran cantidad de chicos que deben muchas materias. Pero por lo pronto no veo muchos inconvenientes, por lo menos en nuestro contexto, ¿no? Esto de contextualizar cada escuela me parece obviamente re lógico, pero no veo por ahí, por eso lo planteo acá para ver si de alguna manera nos está faltando algo, pero no veo mucho inconveniente, más bien veo falta quizá de recursos para los egresados y los egresantes, que son muchísimos. Está bueno, Guillermo, lo que nos contás. Y está bueno porque en realidad, cuando nosotros escuchábamos a la compañera de la EP3, que decía, bueno, cómo trabajan, cómo fueron tratando de, en esta presencialidad, con lo que significó para todas y para todos, pensar qué estrategias van para esto, acompañar estas trayectorias, porque en el diagnóstico salta que hay mucho que tiene en proceso 2020. Entonces, bueno, tratemos de llegar al POEC sin tantos procesos 2020, no en proceso, y entonces fueron, ¿no?, trabajando con esto de los trabajos integradores para que esos estudiantes lleguen a terminar el 2021 sin, ¿no?, nada del 2020. Digo, son estrategias que quizás las escuelas que vos tenés cerca, que vos decís que se te vuelcan, también las estén elaborando, ¿no? Digo, hay que, nada, pensar en función de lo que tenemos hoy. Ahí hay unos pedidos de que
si podemos volver a la reso, pero me parece que estas instancias de compartir, que es un poco el espíritu también de este espacio, ¿no? De lo que hace otra institución, me sirve para pensar la mía, es un poco la idea. Yo creo que está bueno que el diagnóstico que vos haces de los profes con los que trabajás, de que no se puede ir obviamente por la negativa, nosotros queremos lo mismo y por eso estamos acá en este espacio. Si uno le dice que no a todo, si uno se opone a todo, es muy complejo construir vínculos políticos y pedagógicos con nuestras comunidades educativas, porque son los que nos interesa trabajar. Así que, tal cual, vamos a pensar por todas esas opciones y por esos diagnósticos situados que nos permitan pedir todo lo que estamos necesitando también, ¿no? Ceci, ¿querés que volvamos a compartir pantalla con... Perdón, ¿puedo? Sí, Débora, ¿cómo estás? De Plotier. Hola, ¿cómo están todos? Antes que avancemos en la resolución. Dale, sí. Bueno, yo trabajo en Plotier, en el CEPEN 55, y lo que hicimos nosotros fue pensar en las materias que son correlativas, por ejemplo, los chicos que están en tercero y deben matemática de segundo. Entendemos que si son correlativas es porque los contenidos que se trabajaron en segundo tienen que estar apropiados por parte del estudiante para poder aprobarlos en tercero, por eso se llaman correlativas. Entonces la propuesta situada nuestra tuvo que ver con que si los chicos iban aprobando el primer trimestre del año 2021, le dábamos por aprobado si la tenían en proceso a lo del 2020, o sea, del año anterior. Porque si entendemos que son correlativas, y todos trabajamos de forma en espiral, y también sabemos que a nivel contenidos, la realidad es que no se pudo avanzar mucho, y más en escuelas donde han sido tan castigadas con lo de la conectividad, como nuestro CEPEM, donde Plotier no tiene buen internet, no tiene que ver con la zona donde uno viva, sino con que no hay conectividad. Entonces nosotros hicimos eso. Aún así, tenemos muchísimos estudiantes en proceso, entonces a mí me parece que es más profundo el tema para analizar y tiene más que ver con que los docentes se resisten a la evaluación formativa, con que siguen usando metodologías que tienen que ver con lo cuantitativo, que tienen que ver con cada uno con su librito, sin poder articular con el otro. Y nosotros haciendo eso, que supuestamente limpiaría un montón de chicos que tienen muchas materias en proceso, aún así vemos que el docente sigue como encasillado en lo que va dando, y hemos hablado con nuestros colegas porque incluso les decimos, se llenan de trabajos para corregir, llega noviembre y estamos todos desquiciados, los vemos que se van de la escuela con las pilas de carpeta de cosas para corregir, y es un desgaste enorme. Sabemos que están sobrecargados, por supuesto, porque se le duplicaron los cursos, porque pasaron de tener, nosotros en nuestro caso por una obra, seguimos trabajando por burbujas. Entonces pasaron de tener 10 cursos a tener 20, los chicos viven en esa burbuja y ni siquiera piensan cómo va a ser el año que viene volver con el curso completo. Y tiene que ver, me parece a mí, más con esta resistencia a poder trabajar la evaluación formativa, a dejar de poner nota, a dejar de tener el control a la nota, que con las correlatividades y con esto del proceso y no el proceso, porque hay un montón de formas de poder ir limpiando o ir ayudando a que los chicos vayan avanzando con trabajos integradores y demás, pero llegamos como a una pared donde el docente sigue diciendo, si yo di 12 trabajos y me entregó 7, está desaprobado, o me entregó 5, está desaprobado. Y eso es lo que nos pasa en nuestra escuela al menos. Quería compartir. Muy bueno, Débora, gracias. Ahí estoy leyendo lo que puso Sandy también en el CEPEN 72, las compañeras del 48. Qué interesante, ¿no? Cómo también eso en la reso habla de que, bueno, lo que dice Cielo, de que no está pensando, ¿no?, en la escuela real, un poco que tenemos. Pero bueno, un poco como decía Guillermo, es lo que tenemos y vamos a seguirlo trabajando. Está genial, Débora, buenísimo por compartirlo. Me parece que esta pista de el trabajo práctico integrador para el 2020 es la que va, ¿no? Julieta también lo comentaba, digo, por ahí en las asesorías que todavía están pensando qué hacemos con los en proceso del 2020,
y que no han podido rendir o que no han podido establecer, porque hay un montón de escuelas aparte que no están en condiciones y lo sabemos, entonces esa realidad también complica a los equipos directivos, a las asesorías pedagógicas, pensar dispositivos específicos para esa comunidad, ¿no? Pero me parece que está buenísimo pensarlo así. Hay que ver ahora cómo seguimos trabajando con los profes. Me parece que sí, que las jornadas institucionales, que son un logro también de Neuquén, son espacios donde podemos invitar, ¿no?, a la reflexión, donde con estas frases que en las asesorías sabemos compartir, tal cual, lo que dice Sandy, ¿no? Se pensaron estrategias antes. Por eso, digo, el primer momento decíamos, lo que hay, todo esto ustedes ya lo hacen, o hacen más cosas o mejores, entonces hay que poner en valor eso y decir, vamos por esto que estamos haciendo. Pero me parece que las estrategias para trabajar con los profes tienen que ver con que tenemos que habitar otra escuela que no sea expulsiva, y que para eso hay que poder trabajar colectivamente, ¿no? Y bueno, y hay que decirlo hasta el cansancio, ¿qué va a hacer? ¿Les parece que, bueno, acá estábamos en POEC, ¿le parece? Leo lo que dice Carolina, para que no se me vaya. Dice, cada escuela construyó estrategias distintas para abordar el trabajo con los estudiantes en proceso, es muy difícil pensar de acá en adelante cómo continuar, hay mucha resistencia por parte de los profes a trabajar distinto, también, claro, le puso presión también, está bien. Bueno, digo, hay como que irlo barajando. Lo único que yo le rescato es que llega a principios de tarde, pero por lo menos a principios del último trimestre, que eso habilita que decir, bueno, de acá, las últimas 2 jornadas que nos quedan, las 3 jornadas, o hacer una reunión de personal, que también es resorte del equipo directivo, o cambio de actividades, digo, todo eso que se pueda hacer para poder trabajar, o para que los profes, y ahí también, ¿no? Bueno, los profes es verdad que hoy no cuentan con horas para corregir, ¿no? No cuentan con horas ni para corregir, ni horas institucionales. Entonces, bueno, pensar qué forma la institución podría acompañar un poco eso, ¿no? De alguna manera. Digo, si un día hay otra actividad, o no hay actividad, y entonces ese día poder decir, bueno, todo el mundo se pone, ¿no?, al día, entre comillas, con lo que tiene para entregar. Digo, bueno, hay como estrategias que una podría ir pensando ahí. ¿Les parece que seguimos con el POEC? ¿Sí? Bueno, la rezo en el POEC, y acá también está bueno que lo fueron diciendo, bueno, ¿para qué vamos a usar el POEC? ¿No? Bueno, ¿para qué lo vamos a usar? Tal cual, ¿para qué lo podemos usar? Y lo podemos usar para todo, ¿no? Obviamente teniendo en cuenta que esa juventud que está transitando también está cansada, que esa juventud también está a fin de año, y que esa juventud es probable que no tenga una sola cosa para rendir, o para dar cuenta, o para entregar, pero que hay oportunidades, ¿no? Y está bueno esto que decían las compañeras de salimos a hacer campaña para decir, está esta oportunidad, está este momento, aprovechalo, ¿no? Digo, todo eso el POEC también lo tiene, y por ahí, Sarkis dice, sí, tal cual, no es para asombrarse. Pero el POEC tiene esto que es lo novedoso, por decirlo así, que es que va a habilitar que se pueda trabajar cuestiones del 2020. Entonces, acá, las que nosotros ahí habíamos puesto como ejemplo el trabajo práctico integrador, porque es lo que venimos escuchando en las recorridas de las escuelas, y pensamos esto, ¿no? Bueno, el POEC puede ser un espacio donde no sea solo el profe con su grupo, sino el profe con su grupo y el grupo, y habría que pensar acá las burbujas y demás, pero digo, y con los que tienen que recuperar el 2020, con los que les quedó alguna parte, o con los que están entregando el trabajo práctico integrador, que también es un momento para eso, o que lo puedan exponer oral, y entonces eso, diríamos, deja de recargar tanto a esa docente, que haya distintas instancias, ¿no? Y que podamos pensar, si no, incluso en estos exámenes de madurez, que en realidad hay lo que contaba Débora, lo que contaba la compañera del 48 también, fueron haciendo lo de las correlativas, que en realidad es un examen de madurez encubierto, es decir, se supone que si vos estuviste pudiendo ver esto, es porque se infiere que esto lo manejás, o que lo vas a poder ir relacionando, y que eso es importante porque el conocimiento nos sirve en relación a también, y entonces ahí que nosotros podamos hacer unidades
curriculares con sentido y con prioridad de conocimientos, es más que válido. Pero me parece que el POEC podemos entonces de nuevo pensarlo como un lugar, un espacio, unas semanitas donde podamos transitar esto de la escuela, ¿no?, que aloja. Y ahí esto, semana para entrega de trabajos prácticos, semana de orales, semana de, ¿no? Digo, bueno, y habría que ver también, decía Cielo ahí, digamos, con el diagnóstico que tengamos, es una escuela con una matrícula más reducida, podremos armar más cosas, es una escuela con una matrícula muy grande, bueno, haremos, ¿no?, el POEC, y por ahí no podemos habilitar otros 4 dispositivos a la vez para eso, ¿no? Comentarios acá, preguntas, dudas, si no pasamos a la otra. La Ceci andaba por ahí. Sí. Bueno, esto es lo que decíamos recién, permitiendo diferentes formatos. Esto es importante, porque a veces nos pasa, y nos pasa a todos, y a todas, que pedimos siempre lo mismo, ¿no? O que no se nos ocurre otra forma. Y por ahí esto está permitido diferentes formatos, literal diferentes formatos. Es decir, que sean cuestiones orales, que sean cuestiones por grupo, que sean una muestra, que sea una exposición, que sea un armado de una performance, que sea, digo, hay 1000 formas en las que nosotros podemos proponer que los estudiantes se apropien de algo que nos interesa, que ellos puedan relacionar, que ellos lo vinculen con nuestra sociedad, con la desnaturalización de la sociedad. Digo, entonces ahí, ¿no?, podemos pensar esto que algunas escuelas tienen, que son los jefes de departamentos, que hay, digo, compañeros y compañeras que están como pensando en eso. Bueno, de estas áreas, ¿qué sí o sí debería, bueno, de estas otras áreas, qué sí o sí, y eso, ¿no?, pensar propuestas que alojen diferentes formatos, también es una forma de quitarle presión al profe que tiene que corregir 100 trabajos prácticos, y al estudiante que está escribiendo el 5.º trabajo práctico, que por ahí está copiado, que por ahí ya no tiene sentido, digo, ¿no? Hay, en general, y nosotras sabemos que las experiencias que proponen, las evaluaciones que proponen otras formas, son las que a veces nos enganchamos más. Digo, yo me acuerdo, he visto en escuelas, no sé, juicios para plantear argumentos y para plantear 2 teorías sobre biología. Digo, hay 1000 cosas que se podrían hacer, y que obviamente a veces implica un poco más de trabajo en la previa, pero que redunda no solo en ese aprendizaje significativo, ¿no?, sustanciado de otra forma, sino también en una experiencia distinta que puede transitar la escuela. Y que en momentos de tanta contingencia y de tanta distopía que hemos vivido, pensar, ¿no?, diría Freire, inéditos viables, hasta en la cosa más mínima, es una opción para estos momentos quizás, ¿no? ¿Querés que sigamos, Ceci? Silvi, ¿querés seguir leyendo comentarios, lo que te parezca? Ah, me dice que se cortó la luz, Silvina, en Cipolletti. No sé si está Silvi, entonces la perdí. Me parece que la perdí, sí. Porque esta parte lo iba a decir más de ella, y yo si no sigo hablando, vieron que tengo un problema. Bueno, sigo leyendo, y ahí le voy a contestar que cuando pueda entre. Bueno, estamos en... acá dice Sandy que miremos bien esto. Bueno, a ver qué entendemos nosotros. Acá pusimos, Ceci Cavilla, la compañera de formación, se tomó todo el trabajo de armar esto. Pusimos lo que decía la norma, ¿sí? Es decir, tratamos de no inventar nada para no generar malas interpretaciones o equivocarnos nosotras a la hora de leer la normativa. Entonces, ¿qué entendemos nosotros? Miremos acá todas juntas a ver qué nos parece. Primero, digo, tenemos la unidad pedagógica cierra febrero 2022, por lo tanto, antes deberíamos poder aprobar, ¿no?, y que las niños y niñas, juventudes, terminen ahí su ciclo lectivo, sería, ¿no? Bien. ¿Qué pasa con los que aprobaron? Listo, besito, chau, ponele, aprobó, promovió, como le querramos decir. ¿Qué pasa con los que no? Y tenemos los del 2020 y los del 2021. Nos vamos a quedar con los del 2021. Se supone que el 2020 está en proceso.
Ese 2020 en proceso lo vamos a dejar en proceso. Ahí el abanico de opciones, ¿no? De que cada escuela fue gestionando, palabra que no nos gusta porque proviene del mercado, pero que la hemos utilizado porque, bueno, no hemos inventado otra para decir, bueno, cómo, ¿no? Trabajar esas cuestiones. Entonces cada escuela fue ahí elaborando cómo iba resolviendo ese 2020 para que no se le sume todo con el 2021. Tenemos ahí y tendremos como relevamiento desde cada asesoría pedagógica en qué situaciones, ¿no? Tenemos a los de segundo, a los de tercero, a los de cuarto, etcétera, con sus procesos 2020. ¿Cuántas deben? Por decirlo así, y demás. Ahora bien, ¿qué pasa entonces con los estudiantes que tienen, dice, espacios curriculares pendientes? Nosotros dice, los estudiantes de primero a cuarto año de secundarios comunes y quinto escuelas técnicas. Que esto es, o sea, todos los estudiantes, ¿no? Salvo los que egresan, que es problema, entre comillas, ¿no? Del plan egresar o de otras dinámicas que podamos tener. Pero la juventud que va a seguir en el establecimiento, ¿no? Los estudiantes de primero a cuarto de secundarias comunes y quinto de escuelas técnicas que al 28 de febrero no hubieran acreditado los espacios curriculares pendientes de aprobación en el marco de la resolución, que es la resolución que dice con qué se aprueba, Esta resolución, que se contradice, obviamente en parte con esta, pero que acá la dan por válida en términos de que esa resolución, por ejemplo, habla de números, algo que la 686, en función de la anterior, que habla de los procesos, ya erradican y dicen, bueno, lo que significó pandemia, vamos a hablar de procesos y de logrado, el número no va, o sea que aunque cite a la 151 que habla de números, sabemos, ¿sí?, que no hay que poner números, sabemos que estamos siguiendo con la línea de en proceso o logrado. Entonces, los que no aprobaron, vamos a tener las siguientes situaciones. ¿Querés seguir, Ceci? ¿Puedo decir algo hasta ahí? Sí, Antes Julieta, de sí, seguir. obvio. No, Sí. lo que entendimos nosotros en la escuela, cuando dice espacios curriculares pendientes de aprobación, Sí. entendimos que ahí es, nosotros decimos los tuyos, los míos, los nuestros, o sea, es, porque hay chicos que deben previas, de antes. Claro, Entonces claro. yo creo que ahí el análisis es lo que debe de lo que debe, de lo que debe de previa, de lo que debe el 2020, de lo que debe el 2021, se junta todo eso y ahí se hace un número de los espacios curriculares que debe. Eso es lo que nosotros entendimos, no solamente lo del 2021, sino todo, llegás a esa fecha y ves todo, ves caso a caso, ves, este chico, bueno, debe en total de las previas, esto, lo otro, todo. Eso es lo que entendimos, no sé si está bien. No, está bien, está bien. Yo lo que me refería es que vas a ver que en un momento acá, cuando dice las especificidades, a ver qué entendemos, lo que al final van a ver, creo que en la tercera filmina de estas, dice, bueno, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, el estudiante, querés adelantar una más, creo que es, o dos? Miren, cuando el estudiante repite, básicamente. Otro más, acá, acá. Este es el que repite, lo vamos a decir así entre nos. Estudiantes que adeudan 8 espacios o 9 para las asignaturas, los planes de 15 asignaturas, las instituciones matriculares, o sea, el que tiene más de 8, ¿sí? 8 o 9 materias, o sea, el que repitió no puede recursar, ese lo van a rematricular en el último año de cursado 2021. Por ejemplo, si estaba en cuarto, si este año hizo cuarto, lo anotan en cuarto, si este año hizo, ¿sí? Es decir, que acá está pensando que estamos mirando, por decirlo así, el 2021, que obviamente, es como dice Julieta, la trayectoria del estudiante contempla todo, porque para poder aprobar en el marco de la RESO 1051, tiene que no deber tantas correlativas, no puede tener 8 correlativas, todo eso que ya sabemos. Ahora bien, lo que está diciendo acá es que no le alcanza, entre comillas, con que repita el 2021, sino que lo que estaba en proceso en el 2020 lo sigue adeudando. Y acá es donde nosotros tenemos que poder pensar trayectorias donde contemplen, como dice Julieta, la totalidad de esa trayectoria, pero a su vez que puedan pensar en lo que viene. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros vamos a tener estudiantes que van a recursar, pero que van a seguir debiendo. Por eso es importantísimo trabajar lo que resta del año con sacarnos de encima lo del proceso 2020. O sea, todo lo que nosotros podamos avanzar, lo digo desde el lugar que haría yo como asesora pedagógica, ¿no? Digo, yo trabajaría
para que de acá a fin de año, el 2020, no exista más, casi, que estemos con los trabajos integradores, que estemos con orales, que hagamos pedido de performance, de cosas para esas juventudes, y que podamos entonces terminar el 2021 con distintas modalidades. Digo, y ahí tenemos qué opciones pasa si el estudiante ese no aprueba, ¿no? Todas las materias. Sandy, ¿querés contarnos algo? Dale. Sí, buenas tardes, perdón que interrumpa. No, No, no. pero el tema de las materias, a nosotros hoy, leyéndola con el vice de la mañana, también se nos generó esa duda de que, claro, teniendo la realidad de nuestra escuela, hay alumnos que tienen todas las materias en proceso y son pocos los que están sacando las materias en proceso. Nosotros le pusimos como fecha límite el 5 de noviembre como para ver el pantallazo de que cierren ya las materias en proceso, para que después no pase esto que vimos en el tema de evaluación. A nosotros se nos van a juntar las materias en proceso con los de este año, o sea que los chicos no sabíamos si esa evaluación era para las materias en proceso o las del 2021, porque de todos modos, vos decís de sacar las materias en proceso. No sabemos cómo las van a sacar. Tienen muchos. Yo puse como un ejemplo de, van a tener 16 materias para sacar, no van a ser 8, van a ser 16. Claro, Sandy, está bueno esto que nos decís, tal cual. Pensemos quizás en esto que contaban las compañeras de cómo trabajaron ellas con las correlatividades, es decir, un principio pedagógico, ¿no? Respecto a, bueno, si debías matemática de segundo, o matemática de segundo estaba en proceso, y estás con matemática de tercero, si estás aprobando matemática de tercero, yo te doy a aprobar por matemática de segundo, pensando que quizás, no sé, pensemos acá entre nos, bueno, ecuaciones se ven segundo y no se ven tercero, algo que no, pero ponele, porque no soy matemática, así que no se me ocurre ningún ejemplo. Entonces, ecuaciones no se ven segundo, se ven tercero. Entonces, en tercero vos sabés que no lo vio. Entonces, decís, bueno, hago un trabajo práctico integrador, hago una prueba, hago un video, le digo que vea unos Y yo videos. eso te entiendo perfectamente. Viendo la realidad tendría que ser entonces en el POEC, tratar de que ellos en el POEC saquen también las materias en proceso, sí, para que les quede libre solamente esto. Bueno, eso lo vamos a hablar en la jornada, porque no, sí. yo creo que va a ser tema de conversación, ya la teníamos programada, pero bueno, salió esto. Bueno, pero Lo van veo viendo, complejo. sí. Claro. Pero va a ser en el ¿Puedo POEC, o opinar? sea que esto va... Es En que marzo esto más o menos irrumpe. vamos a ver que saquen las materias en proceso. Es verdad que esto irrumpe, es verdad, digo, las normativas que regulan y que dicen cómo finaliza el año, irrumpe, y por ahí teníamos otro tema en agenda, y bueno, ¿no? Y esto se cuela y nos mueve un poco la estantería, ¿no? A mí me parece que... Sobre todo la evaluación. La evaluación fue, yo creo que creo que ahí fue donde más tuvimos dudas para ver cómo íbamos a hacer con los chicos, porque viendo la realidad de nuestra escuela... Plantear lo que por ahí puede servir Sí, para algo? sí. Nosotros, al trabajar con relatividades, hemos aunado ese espacio curricular, para nosotros es 20 y 21. La materia queda así. Hablando de quién promociona y quién no, ¿no? Nosotros entendimos que va a ser como el año, como todos los años, que el chico solamente va a pasar con 2 materias como previa, entre paréntesis previa, ¿no? Por ahora, porque si tiene 4, o sea, se va a dar la oportunidad en marzo, si tiene 4, de poder rendir 2 más en ese mes para poder pasar con 2. Nosotros entendemos que vamos a tomar, y lo vamos a tomar en cuenta, lo vamos a consultar, vamos a hacer lo necesario para que se nos apruebe esta modalidad de trabajar la correlatividad como una sola previa, ¿sí? Para garantizar sobre todo el trabajo, digamos, lógico del docente que ha venido haciendo 2 años en uno, en el poco tiempo, y por eso yo quería aclarar que nosotros entendimos que el chico va a pasar con 2, y en marzo, si tiene 4, va a aprobar, le van a dar la oportunidad en mesa de marzo para aprobar esas 2. Si son correlativas, va a ser una sola materia correlativa la que va a... Ahí está, en la filmina anterior o en la otra, Ceci, está eso que está diciendo Guillermo. Y si tiene
digamos, si tiene que recursar en tu plan, porque hay cursos que tienen... Te silenciaste, Guillermo. Viste que a veces no toca sin querer. Estás silenciado, Guillermo. ¿Lo perdimos? No, ahí está, pero lo veo silenciado. Es Sí, sí. necesario Dale. respecto a la correlatividad, que a fines prácticos, sobre todo para nuestros alumnos y el docente también, se convierte en un solo espacio curricular de la materia matemática, aunque esté involucrada segundo y tercero, por ejemplo, que han dado, tiene que ser una sola, porque si no, otra vez nos volvemos a confundir. Al final este chico estaba haciendo correlatividad, pero llega el 22 y se le convierte en 2 materias, ¿no? Nosotros vamos a hacer lo posible, por ahí pedimos a los vocales que hagan lo posible, porque si la escuela que ha trabajado correlatividad, que esa materia sea una sola y no 2, como a fin de previa o a fin de rendirla o tenerla como previa, ¿no? Yo coincido con usted. Sí, yo la verdad que también coincido. A ver, si no sé si se puede hacer un planteamiento o hay que elevar alguna nota o ver de qué manera para que a los chicos tampoco no se les haga tan pesado, Sí, ¿no? es necesario eso, porque nos topamos muchas veces con resoluciones anteriores donde se ve lo que es correlatividad y pasa, no sé, pasa a junio, ya no son correlativas, ya no son extras. Entonces por ahí... Sí, yo creo que hoy hay un abanico... Una resolución que avale que esa correlatividad va a ser un solo espacio curricular, hablando con sus términos, ¿no? Claro. Sí, yo creo que hoy la RESO 686 avala que en espacios como el POC o como los que inventaron en la escuela de Julieta, que crearon mesas de exámenes, por decirlo así, y fechas para trabajos integradores, quiero decir, ¿no? Julieta, si entendí mal. No, a ver. Sí, nosotros pusimos instancias durante el año, o sea, para que no sea tan pesado, pero nosotros elevamos una nota a supervisión y el supervisión dio el aval, o sea, creo que en este contexto no van a hilar fino en eso, sino más bien, porque incluso hay un punto de la resolución que yo digo, bueno, de última nos apoyamos en eso, llegó un poquito tarde, pero bueno, hay un punto que es el punto del anexo 1, el punto D, ahí dice, bueno, hay que arbitrar todos los diseños, la puesta en marcha de planes de trabajo, o sea, como que te da a entender de que las estrategias situadas que vos puedas implementar, mientras que no sea algo fuera, o sea, o algo muy, muy loco, lo podés hacer, lo escribís, lo redactás como una propuesta, el supervisor dará el aval que corresponde y bueno, y sí, totalmente. Por eso le decíamos, lo de la C76, más allá de las críticas, eso que fuimos diciendo, es amplia para todo eso, porque en los puntos, digo, cuando nosotros miremos, habla de generar espacios de intensificación, más vale, ¿qué vamos a decir nosotras y nosotros? Bueno, ¿y los profes de dónde salen? ¿Con qué hora? ¿No? Obviamente que vamos a decir eso. Ahora, está habilitado que vos digas, bueno, esto se dio con un proceso tal, o estas instancias para trabajos integradores, o esto que decía el compañero también, es decir, me parece que nosotros tenemos hoy las herramientas, dado que tenemos todas las responsabilidades de cómo garantizar la trayectoria y de cómo hacer que los pibes y las pibas terminen esta educación en pandemia, está habilitado, ¿no? Un poco todo. Digo, antes, no sé, nadie se le hubiera ocurrido que uno podía enseñar además por Zoom. Todo el mundo da cuenta de eso. Entonces, digo, ha cambiado la situación y las situaciones ameritan, ¿no? Esto que decíamos antes, otras cuestiones. Bien, yo avanzaría una filmina más, creo que son 2, Ceci, para que miremos esto específicamente que decían los compañeros. Tengamos tranquilidad en que lo que nosotros podamos inventar, escribir y decir, mirá, nosotros, como decía la compañera, esta correlativa se aprueba así, en proceso 2020, genial, una más creo que es, ahí. Este proceso 2020 se aprueba con estos trabajos, o se aprueba en el POC de esta manera, o sea, ¿sí? Eso todo va a ser válido y por eso, digo, acá por ahí cobra más sentido lo que decíamos al principio, ¿no? De todo lo que la escuela haga será
validado. Nosotros trabajamos desde la vocalía muchísimo con los supervisores y con las supervisoras, entonces también eso allana un poco, ¿no? El camino a veces, pero como dice Julieta, pidieron el aval, le dijeron que sí, y va para adelante. Me parece que lo que podamos ir resolviendo el 2020 va a alivianar estos finales, ¿no? Ahora, específicamente estamos en el apartado, yo les voy a decir qué página, creo que es la 9 y la 10, sí, la 9 y la 10, para que, a ver si digo bien, no, y estoy en la 12, ¿sí? Estoy en la 12, que creo que es la última. ¿Por qué estamos acá? Porque acá estamos hablando de los que no aprobaron, ¿sí? Digo, en esto de que no tenemos tanto tiempo y demás, nosotros fuimos como achicando qué nos interesaba compartir con ustedes, que tenía que ver con esto de las estrategias que fueron saliendo, pero a su vez, bueno, ¿qué pasa cuando el embudo se achica? Y entonces ahí, ¿qué tenemos de recursos o qué tenemos para pensar? Entonces, estábamos en esos estudiantes que son los nuestros, que no egresan, que están de primero a cuarto o de primero a quinto, depende del plan, y que no aprobaron, ¿no? Diríamos, no podrían pasar de año porque tienen más de 4 materias. Obviamente, como decía Julieta, del total de su trayectoria. Lo que nosotros pensamos es, bueno, estaría bueno llegar ahí, como decíamos antes, sin tanta carga del 2020. Y me parece que tenemos los recursos, ¿no? Para ir como allanando ese camino al 2020 y también saber que esos estudiantes podemos tener un seguimiento de, bueno, hay un grupo que les faltó ver estos temas, hay un grupo que les faltó por ahí ver esto otro, hay un grupo que hubiera estado bueno que pueda trabajar desde otro lugar, no sé, ¿no? El género del teatro en literatura y no llegó, bueno, entonces ¿cómo podríamos hacer que el proyecto para el otro año contemple teatro? Quiero decir, hay como cuestiones que podríamos ir desde esas miradas más generales y situadas a la vez, ir elaborando. Pero tenemos tal cual, en función de que el estudiante pasa, ¿no? Con 2 materias, ¿qué nos pasaba? El estudiante que repetía, y lo vamos a decir en términos que todos entendamos, repetía y tenía 3 materias. Bueno, acá, el estudiante que repite, pero que está repitiendo con 4 materias, va a tener la opción, ¿sí? En los marcos de la resolución 308, que era la que permitía que rinda esa materia que le quedaba, ¿sí? Que rinda 2 materias que le están quedando, ¿sí? Entonces, el estudiante que sabemos que no llegó, nos olvidamos del 2020, ¿en qué sentido? Aunque nos olvidamos, en que suponemos que para marzo, ¿no? Pasaron todas las instancias de las pruebas, bueno, ya el 2020 medio que lo debería tener aprobado en el sentido de que casi tiene todo aprobado el 2021, solo le están quedando 4 materias, ¿sí? Y que ahí tenemos también los exámenes de madurez para echar mano, y hay resoluciones específicas que lo explican, pero que tiene que ver con esto que ustedes han ido haciendo, es juntar 2 espacios o 3 espacios curriculares, tanto correlativos o del área. Digo, yo ponía al principio, física, química, matemática, física, es decir, sentar a los 2 profes en la jornada y decirle, armen un examen, ¿no? Que tenga lo prioritario y pensemos cómo se los explicamos a esos estudiantes que tienen que rendir. Vienen un día a consulta, les hacen hacer un trabajo, qué videos pueden mirar, digo, cómo, ¿no? Acompañamos a esa trayectoria. Entonces, este es un dato que nos parecía que es importante, ¿no? En el marco de la resolución 308, que era, el pibe que tenía 3 materias, puede rendir una para pasar de año, en marzo, habiendo pasado por todas las instancias de evaluación, bueno, el que tiene 4 también va a poder rendir 2 materias para tratar de sacarlas y pasar solamente con 2 previas. ¿Se entiende esto más o menos? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Todos entendíamos lo mismo? Bien. Ahora bien, después tenemos el caso de, efectivamente, ¿no? Esto es lo que yo decía, lo del examen de madurez, ¿qué es esto? Acordémonos que hay escritos, no solo del Consejo Federal de Educación, sino de la resolución nuestras provinciales, que adhieren a la idea de unidad pedagógica. No es solo una retórica, hay una idea de unidad pedagógica 2020-2021. Por eso también en eso podemos basarnos para decir, se aprobó esto, tiene aprobado esto, se aprobó, porque hay una continuidad.
Y ustedes pueden decir porque estamos trabajando por los profes, porque estamos trabajando en el área, ¿no? Entonces, y si hace falta, y si ese estudiante está, diríamos, desaprobando la matemática de tercero y cuarto, y la física o la química o la lengua de tercero y cuarto, bueno, que haya ahí en entramado de, bueno, ¿cómo hacemos para que rinda en una sola instancia los dos espacios curriculares, y que por ahí de nuevo escape al examen tradicional, ¿no? Que parecía de otra forma. Lee un libro y hacemos un análisis, digo, todo eso que podemos pensar. Si seguimos con la otra, Ceci, que es específicamente esto que es el gran problemón, en el buen sentido, ¿no? Pero que es el tema del recursado. Nosotros teníamos, digo, pasando en limpio, los que aprobaron, los que no, para pasar a otro año, entendiendo que la unidad pedagógica termina en febrero, y que por lo tanto en marzo empieza el año con las previas o con lo que tenga, que puede pasar con 2 materias, pero que puede en marzo, el que tiene 4, rendir 2 materias para sacarlas, y que esas 2 materias estaría bueno que no las rinda de forma tradicional, sino que pensemos alguna estrategia, que todo eso está permitido. Y tenemos a ese estudiante que llega a una instancia de febrero-marzo con 7 o 8 espacios curriculares desaprobados. Bien, ahí se nos acabaron los recursos, digo, ese estudiante hicimos, no pudo, bueno, todo lo que nosotros sabemos que eso sucede, y que no habla de repitencia, como decía Marisabel, es una repitencia encubierta, pero plantea el tema del recursado. Ahí nosotros como instituciones deberíamos poder garantizar el recursado, y lo que no tenemos, salir a pedirlo, ¿no? Y para eso también es importante el diagnóstico y todo el caminito que uno haya hecho para llegar a que esos estudiantes sean los menos posibles, pero que bueno, es una realidad también, y que no depende solo de nosotros bajo ningún aspecto. Entonces, el proyecto recursado, según la 151, contempla hasta 5. Y acá permite 7 u 8, para que el estudiante no haga las 15, sino que haga 7 u 8. A su vez, vieron que está planteado en la resolución todas las cuestiones que tienen que ver con la intensificación, con los programas alternativos y demás. Bueno, habría que ver, ¿no? Qué nos sirve de eso que se empiece a implementar en esta escuela de último trimestre, o en la que viene, respecto a, bueno, cómo cursa hasta 7 u 8 espacios curriculares, y a la vez no se queda, diríamos, desvinculado de la escuela, ¿no? No se queda desvinculado del proyecto de la escuela, no se queda desvinculado de lo que podría ver el año que viene, y entonces, si están leyendo un libro, también se engancha con eso y también hace el trabajo, y la profe, cuando lo recibe el otro año, también ya forma parte. Digo, tratar de trabajar que los estudiantes, ¿no? Son de todos y de todas, y que, bueno, eso intenta romper con la lógica que a veces, obviamente, el profe también, con la intensificación de su trabajo, tiene respecto a esto que decía Débora, ¿no? Bueno, está cada uno mirando su. Pero en los proyectos de recursado hay que poder, ¿no? También romper con esas lógicas. Y al final está el que efectivamente repite, que es la última filmina, Ceci. Ahí va. Que básicamente dice esto, bueno, los que adeuden 8 espacios, ¿no? O 9, depende del plan de asignaturas, lo van a matricular en el último año que cursó en el 2021. Si cursé tercero, vuelvo a cursar tercero, y el problema acá, para nosotros que es como una incoherencia enorme, es que adeuda todo lo del 2020, ¿no? Entonces ahí es una incoherencia el término de, bueno, la unidad pedagógica, del proceso. Si hay materias que pudo aprobar en el 2020 y otras que no en el 2021, deberían considerarse. Digo, ahí hay un enroque que no está mirado, nos parecía, pero que la escuela puede mirar, y que la escuela puede tener autonomía en, bueno, qué trabajo le va a dar ese estudiante para poder terminar, ¿no? un poco el año. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Nosotros lo podemos mandar a esto y demás. Vieron que la RESO habla de un montón de otras cosas. Nosotros hicimos un escritito, pero que básicamente es lo que dice
el power, porque nos detuvimos en la cuestión de la acreditación, porque todo lo demás, primero que hay mucha retórica, y después todo lo demás medio que es como, bueno, no trae, diríamos, meollo, ¿no? A nosotros ahí por eso se nos complicó, cuando leímos esa última parte, la verdad no entendíamos cómo, si supuestamente las tienen que sacar, cómo van a deudar las materias en proceso. Entonces como que siguen acarreando Claro. materias y materias. Porque ahí depende qué hizo la institución en términos de qué espacios, dispositivos, momentos, instancias tuvieron para ir sacándolo del proceso 2020. Si no hubo nada, imagínense que no hubo nada, por lo que fuera, porque la escuela estuvo cerrada, porque tuvimos problemas de gas, por lo que fuera. Y el estudiante está haciendo el 2021, tratando de aprobar el 2021, llega al POI con todo, ¿no? Entonces, bueno, esa sería la idea de que no nos pase, diríamos. Sí, no creo no creo que haya pasado en alguna otra escuela. Claro, y todo bueno, desde abril empezamos ya a hacer trabajo sí, de hormiga para hacer esto, que no sí, tengan materia en proceso. que no tenga materia en proceso, tal cual. Por eso yo creo que estas experiencias de que los exámenes sean de otra forma, de que pueda pensarse el saber situado, de que pueda pensarse las correlatividades, de que pueda pensarse trabajos prácticos integradores, todo eso, a pesar de todo lo malo, creo que es positivo en términos de cómo miramos el proceso que hace ese estudiante, ¿no? Pero bueno, esos son opiniones, ¿no? También. Yo tengo una duda. Hola Dale. a todos. Hola. Y allá Sonia levantó la mano también, así que está Jimena y después... Sí. Dale, Jimena. Yo me perdí en Dale. la última parte que habla sobre los proyectos de recursado. Bien. Porque ahí no entendí si es que, bueno, hay que armar un proyecto de recursado para que ese estudiante o estudianta recurse esas hasta 7 materias que le quedaron y al mismo tiempo promociona al año siguiente o no. Eso me generó duda. Perdón, Bien. no lo entendí. El proyecto de recursado en realidad es, a ver acá las que saben, las que lo han transitado también, es porque en realidad es para que no repita todo el año. Ese estudiante no promociona al otro año, y en vez de hacerle repetir materias que ya aprobó, porque a veces ¿qué nos pasa? Ese estudiante de 14, 15 años, ¿no? Tiene que volver a hacer las 15, y por ahí plástica de la Sí, había ya la aprobado, aprobó. y ahora la desaprueba, claro. Entonces ya la aprobó, plástica, ya aprobó biología, ya aprobó. Bueno, va a recursar de esos 15 que tenía que repetir, va a cursar 8, ¿no? De las que tenía que... Entonces eso le permitiría estar con la escuela, no tener que dedicarse a las 15 materias, porque se supone, y acá ponemos en valor, que uno cuando ya lo aprendió, cuando ya lo rindió, ya está. Imagínense acá todas que hemos transitado la facultad, si cada vez que nos atrasábamos en un cursado o perdíamos, ¿no?, algo, había que volver a hacer todo. Ah, no, tenés que volver a hacer todo primer año porque, ¿no?, te falta una de primero. Bueno, digo, no funciona así el saber. Bueno. Por eso la lógica de la repitencia es tan perimida, ¿no? Es tan punitiva, diríamos. Pero es verdad que con un Estado que no ha podido garantizar esto que decíamos de las trayectorias y demás, los dispositivos y todo lo que hizo falta, va a haber juventudes, porque aparte es un fenómeno la repitencia a nivel país, es un fenómeno a nivel general, que no hemos podido todavía erradicar, ¿no? Entonces, esa juventud que está en tercer año, se llevó 8 materias, lo digo así, no aprobó ninguna, repite tercer año, pero no repite entero, hace solo las 8 materias que desaprobó. Sí, está bien, está bien. Pienso así mientras íbamos hablando y las iba escuchando, que coincido en esta idea de la creatividad que fue surgiendo, que se fue construyendo durante todo este año y medio, con la creación de distintos dispositivos pedagógicos, distintas herramientas. La verdad que se valora un montón y que es muy reconocido, creo, en las instituciones, y que dentro de todo este contexto que surjan cosas así me parece
que está buenísimo, pero sigo pensando quizás que es re necesario poder construir cuestiones colectivas, más allá que se valora un montón, obviamente, el acompañamiento de las vocalías gremiales en las decisiones que van tomando las instituciones, los equipos directivos, o cuando son más colectivas y dan participación a demás espacios. Pienso en que en la mayoría de las escuelas públicas estamos en las mismas condiciones de infraestructura, o similares condiciones en cuestiones de espacios, de infraestructuras. Todas vamos a tener que solicitar horas institucionales, vamos a tener que solicitar recursos, sin ir más lejos, recursos económicos ya estamos necesitando. En la escuela, por ejemplo, donde yo laburo, nos falta, hay estudiantes que obviamente, como en todas las escuelas, no tienen internet, no tienen dispositivos, no tienen la guita para ir y sacar la fotocopia para poder presentar ese trabajo práctico que se pensó como dispositivo. Claro. Entonces, tampoco la escuela tiene el dinero para becar a ese pibe, porque la realidad es que, por ejemplo, nosotros antes teníamos la posibilidad de ofrecerle una beca en fotocopias y biblioteca a 15 estudiantes, y hoy solamente se puede hacer a 5, ¿no? Entonces, digo, qué importante sería en este espacio, ya que estamos todos acá habitándolo, poder llevarlo a nuestras escuelas, o de acá mismo salga algo que solicite dinero concreto, o algún lugar concreto donde los chiques puedan ir e imprimirlo, y que tengan este material, y seguir pidiendo el espacio y las horas necesarias para poder sostener todos estos dispositivos que podamos ir creando, porque si no, el laburo realmente termina siendo, por más amor y pasión y compromiso que se ponga, termina siendo sumamente estresante. Me gustaría, propongo esto, ¿no? Tengo ganas de ir a la escuela y decir, che, bueno, vamos a trabajar esta resolución, que salga una nota con todas las preocupaciones que tenemos como escuela, que se junte todo eso, y si es posible, que acompañen los pedidos que vienen haciendo las vocalías. Algo que sea de la base, ¿viste? También. Sí, eso me moviliza y me interpela. Está buenísimo, porque tiene que ver con los diagnósticos que ustedes van haciendo. Sí. Sonia, perdón, dale. Yo quería decir justamente algo parecido, porque en realidad nuestra realidad, yo trabajo en la EPET 7, nosotros tenemos, con esto de de poder cerrar el 2020, nosotros tenemos la realidad que en el 2020 no tuvimos docentes en muchas materias, no tuvimos. O sea, los chicos no tuvieron la materia. Y en el segundo, y en este año, en el 2021, nosotros no tuvimos todo el tiempo presencialidad, como muchos de ustedes, y los chicos no tuvieron continuidad. De hecho, ahora tenemos 2 burbujas, porque tenemos 40 chicos por curso y no pueden venir todos al aula, no entran. Y bueno, y lo que nosotros vemos en este momento es que hay un malestar docente, porque hay esto que decían al principio de que los docentes cobran por un curso, pero en realidad tienen 2, porque cada burbuja es un curso completo con toda su complejidad. Y nosotros veníamos de tener 3 burbujas. Ahora, cuando se abrió la presencialidad completa, de 3 burbujas pasamos a 2. Los chicos están muy perdidos. A mí me parece, nosotros estuvimos hablando mucho, y tenemos chicos que en el 2020 hicieron poco y nada, porque directamente no se les ofreció desde la escuela. Hubo docentes, no tuvimos docentes de matemática, de lengua, de dibujo, que son materias centrales para nosotros. Claro. Y ahora nos encontramos con querer avanzar, pero el 2020 lo tenemos, hemos hecho un montón de propuestas, y cada docente armó distintas propuestas que se armaron. Trabajamos mucho con los jefes de departamento, pero realmente necesitamos, esto que decía la compañera, un acrecentamiento económico y de horas,
de cargos, porque la verdad... Está bueno Hola. eso que decís, Sonia. Hay que pensarlo en esto de las propuestas situadas, ¿no? Más allá de que pueda ser colectivo y que es colectivo, y por eso está bueno también cuando transitemos lo que significa la reubicación de las horas, donde tengamos los cargos, donde estemos más en las escuelas y podamos contar con más profes adentro del establecimiento y no los profes taxi, también vamos a poder hacer frente a garantizar, ¿no?, lo que nos interesa, que es el derecho a la educación. Ahí la dejo a Mariel. Veamos dos cositas, digo, para ir cerrando en función del horario y que podamos llegar y irnos todas juntas. Digo, les vamos a pasar el enlace de hoy, vamos a pasar el Power, el escrito. Hay varias que nos han saludado por privado diciendo que ya se tenían que ir. Tenemos unas preguntitas que queríamos mirarlas ahora, pero me parece que de cara a la jornada institucional y de cara a este trimestre que cierra, nos quedamos como con dos grandes cuestiones, ¿no? Bueno, los cierres de los 2020, que ahí nos quedamos con estrategias que por suerte contaron las compañeras, y qué necesitamos para cerrar un POEC y para cerrar febrero, etcétera, etcétera, y poder garantizar unidad pedagógica 2020-2021. Y ahí entonces tendremos que ir evaluando con nuestros jefes de departamento cómo podemos hacer los proyectos de madurez, cómo podemos hacer relevamientos de área. Si nos faltó el profe de matemática, el profe de física puede ayudarnos con eso. Hay ahí un abanico de estrategias político-pedagógicas que nosotras podríamos pensar en paralelo a el pedido que vayamos haciendo, ¿no? Porque el pedido está anclado en ese proyecto que tenemos para cubrirlo, para llevarlo adelante, ¿no? Mariel, y voy leyendo el chat a ver las últimas preguntitas, y les parece que, digo esto, este espacio está pensado para que podamos ir abordando las resoluciones que van llegando, las preocupaciones que tengamos, la formación, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos dicho? Ahí hicimos un corpus de algunos textos que vamos a compartir en el grupo también, que por ahí a veces queda desubicado porque uno está tratando de armar todo esto y uno manda textos, pero digo nada, en las asesorías es un lugar donde todo el tiempo estamos leyendo y todo el tiempo estamos aprendiendo. Nos parecía que igual estaba bueno, la mayoría seguramente los tienen, pero para ir teniendo, pero que sí este espacio sea un lugar donde ustedes puedan ahí decir, ¿les parece que hagamos una reunión por esto que llegó? ¿Les parece que puede venir alguien a nuestra jornada institucional a que trabajemos esto? O pueden, digo, ahí como, de hecho algunas escuelas ya vamos a ir a trabajar desde las vocalías algunas cuestiones, y desde el sindicato también, y con algunas cuestiones de las curriculares también, pero me parece que este espacio está bueno para que sepamos que nos tenemos, ¿no? Para pensar lo político-pedagógico de las escuelas. Mariel, dale. Hola, ¿cómo están? En realidad no quiero extender mucho el tiempo, sí me quedé pensando en lo que planteaba Débora recién en el chat, ¿no? Que me parece que también el camino es no desistir en el trabajo con docentes, ¿no? Me parece que pasa mucho, es como el desafío más grande, independientemente de la cuestión estructural y de recursos que sabemos que nos faltan. Me acordaba recién que en las resoluciones anteriores se hablaba de tutorías que nunca llegaron. Ahora se está hablando de horas de PMI, yo la veo bastante complicada. Hoy lo hablamos con mis compañeras y con los directivos y lo vemos como casi imposible, porque ya lo hemos pedido en su momento. Pero me parece que sí la responsabilidad que nos corresponde, más que nada como docentes y también con los docentes que trabajamos, tiene que ver con esto, ¿no? Que, bueno, también la mirada en qué es lo que se está evaluando. Y es muy difícil por ahí desde la asesoría hacer el seguimiento tan concreto cuando vos tenés un montón de docentes, ¿no? Y cada uno con su forma, que te dicen sí, 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 y después cuando vas a hablar con los estudiantes te das cuenta con los delegados que están evaluando totalmente diferente a lo que habíamos acordado o con lo que se había planteado. Yo en su momento me acuerdo que en un consejo consultivo dije, están haciendo todo lo que no tienen que hacer. Todo lo que se les pidió que no hagan, eso es lo que están haciendo. Se pidió que se piense de manera focalizada, formativa, prioritaria, y están haciendo todo al revés. Entonces, como también estar buscando, ¿no?, que pase lo inevitable. Me parece que ahí no hay que desistir porque esa sí es nuestra responsabilidad. Yo sé que a veces es difícil, y lo hablamos con mis compañeras, es muy difícil hacer el seguimiento y ver qué está pasando en el aula, pero para mí también ahí está la clave. Porque si no es como encontrarnos, ¿no?, con un montón de ideas, de proyectos, de cuestiones que uno puede organizar desde la asesoría, equipo directivo, jefe, jefa, pero después si en el aula se hace lo que se quiere es muy complicado,
O sea, si el docente te dice, no, yo necesito una evaluación para cerrar la nota, y vos te quedás mirando como diciendo, este me está cargando, o sea, hablamos de un montón de jornadas y consultivos, uno inclusive a veces se sienta a escribir como criterio, cuestión a tener en cuenta, y vos decís, bueno, necesita una evaluación, necesita un trabajo, ¿no? Y eso yo creo que es como muy generalizado, pero bueno, quizás hay que también buscarle la vuelta para que realmente la cuestión de evaluación se pueda cambiar de una vez por todas y no perder esa lucha, porque está bien, re bien el tema de los proyectos, de lo que uno puede socializar, pero si el docente después hace lo que quiere en el aula en cuanto a evaluación, es muy difícil. Es Está muy muy difícil bueno, muy bueno, Mariel. Ujú, tal cual, tal cual. Cumpa, yo me quedaría hablando porque, como dice Silvina, somos unas apasionadas de este tema, que se nos fue, pero van a ser las 6, hay muchas cumpas que ya se fueron, entonces como para, bueno, estar todas juntas. Ustedes tienen nuestros celulares, con Sechi estamos en el grupo S, nos escriben por privado, de hecho hay unas cuantas que nos han escrito para pedirnos alguna resolución o algo y la hemos mandado, así que las dudas que nos hayan quedado de hoy, o que nos surjan el jueves en la jornada, nosotros vamos a andar circulando por las escuelas el jueves, tenemos algunos horarios donde vamos a estar específicamente en algunas, incluso en el CEPEN 48, Mariel, tengo anotado para ir al vespertino, te cuento, así que ahí nos vamos a ver. Hoy vi a Miguel, que no sé si está por acá hoy, que en el CEPEN 54 creo que fue, y fue como, ¡ay, vos sos! Así, porque eso nos pasa, ¿no? De reconocernos en vivo. Así que nada, podemos vernos también ahí. Yo les quería agradecer por el espacio, hay algunas preguntas que quedaron que las podemos contestar por WhatsApp, pero me parece que esto que decía Lucía al final, ¿no? Que es interesante y que tiene que ver con lo que dice Mariel, tenemos que seguir trabajando criterios. Hoy en la escuela y en todos los espacios donde nosotros estamos, en realidad, siempre estamos trabajando los sentidos. La verdad es esa. Tenemos que volver a trabajar algunos sentidos, ¿no? Entonces, esto que dice Mariel y el sentido de la evaluación, estamos hablando del sentido, ¿no? Y por eso es importante la teoría que tenemos sobre unidad pedagógica, la teoría que tenemos sobre trayectoria, la teoría que tenemos sobre evaluación formativa, la teoría que tenemos sobre cómo garantizar derechos, la teoría que tenemos sobre cómo pensar las correlatividades. Digo, todo esto que ustedes fueron explicitando tiene que ver, ¿no? con cómo vamos tratando de traccionar y dar esa batalla en los lugares que compartimos y que socializamos. Así que nada, agradecerles y seguimos en contacto por ahí, vamos viendo lo que vaya surgiendo que nos interpele o que necesitemos, o nos invitan a sus escuelas o se vienen y vamos organizando esos encuentros, ¿les parece? ¿Sí? Bueno, genial. Muchas gracias, gente. Son y 58, estamos ahí, justo. Bueno, cuídense y suerte en las jornadas. Les va a ir muy bien. Cuídense. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Nos vemos.